Sí, uno, dos. Sí. Muy bien. Ya vamos a comenzar. Que Dios bendiga a todos los hermanos que ya están conectaditos. Vamos a en breve comenzar. Eh, Decirles que... ¿Dónde dije eso? Aquí está. Ahora sí. Bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta actividad que tenemos todos los días martes, actividad de estudio de nuestra congregación, y pues esperamos una gran bendición en este día. Tenemos ya algunos hermanos conectados. Saludamos a los que están conectados, que la verdad está muy bonito. ¿Cuántos escucharon o tuvieron la oportunidad de escuchar un videito que compartí del hermano Miguel Bermúdez, que es del domingo a la tarde? Él le llamó una meditación. Eso está, a ver si lo alcanzamos a escuchar al final de este estudio que vamos a hacer, que es creciendo con el séptimo sello, o creciendo en todo con el séptimo sello. Pero vamos a primero a tener una lectura bíblica en el libro de Efesios, esta epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, verso 14 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Dios nos bendiga grandemente a todos. Que esta escritura, que es una base para nuestro estudio, sea de bendición en nosotros, y que Dios permita que podamos ir creciendo en ese conocimiento del programa de Dios, de Cristo, ¿verdad? De nuestro amado Señor Jesucristo, de todo lo que Él nos ha dado en este tiempo. Oremos y entremos así a la presencia del Dios eterno, nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre amado, en esta tarde, Señor, en tu presencia, por los méritos de Cristo, tu Hijo amado, la sangre derramada en la cruz del Calvario, la cual es la expiación por nuestros pecados. Señor, que esa sangre preciosa nos limpie y podamos estar siempre aceptables delante de ti. Perdona nuestras faltas, errores y pecados, y permítenos, Señor, poder siempre ir creciendo también en acciones, Señor, para ir glorificando tu nombre día tras día tras día. Señor, gracias por la vida, gracias por existir en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Gracias por llamarnos en el fin del tiempo, en el día postrero. Pedimos tus bendiciones para cada uno de nosotros. Que tú nos bendigas en este día, que nos bendigas con este estudio que tendremos alrededor de tu palabra, del mensaje traído por tu mensajero a esta edad de la piedra angular. Bendice a nuestro hermano William donde él se encuentra. Continúa le dando la victoria y el éxito en todo, y que pronto él pueda regresar con nuestros hermanos en Cristo, ya resucitados, adoptados, Señor, con ese cuerpo glorificado y eterno, y que nosotros al verle seamos transformados.
Padre amado, bendice a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Ese es nuestro deseo, nuestra petición, que tú seas con él acompañándole en todo momento. Continúale, Señor, guiando y que él pueda ser de bendición siempre para toda la iglesia. Así también pedimos tus bendiciones para nuestro hermano José Benjamín Pérez. Ayúdalo, Señor, continúa guiando su vida para que sea siempre conforme a tu perfecta voluntad y que él pueda llevar a cabo toda esa obra encomendada por el ángel ahí en la Gran Carpa Catedral. Y a nosotros permítenos seguir siendo tus socios en ese proyecto. Señor, gracias y te invitamos a estar con nosotros en este estudio bíblico. Que tú seas, Señor, nuestro principal invitado y que tú nos ayudes. Que este estudio traiga respuestas, traiga crecimiento, traiga madurez. Que tú nos ayudes, es nuestro deseo. En el nombre eterno del gran William, el Rey de Reyes. Amén y amén. Muy bien, Dios nos siga bendiciendo a todos. Y vamos a comenzar este estudio con un mensaje que va a ser muy bonito escucharlo. Les va a gustar mucho la porción que vamos a escuchar del mensaje, donde nuestro ángel mensajero nos habla una porción muy especial respecto de esto, del crecimiento. Es necesario crecer. Todos nosotros necesitamos ir creciendo constantemente en sabiduría, en conocimiento, en obras, en fe. Y el mensajero hace un ejemplo muy especial con los niños y particularmente refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo cuando ya siendo un niño iba a la sinagoga y predicaba y hablaba y exhortaba las escrituras. Vamos a escuchar. Emanuel, si me permites compartir pantalla. Perfecto, vamos a compartir aquí pantalla el videito que tengo listo. Muy bien, aquí entonces escuchamos ahora a continuación al ángel mensajero del Señor Jesucristo en un extracto del mensaje La importancia de enseñar el Evangelio del Reino. Que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. En San Lucas capítulo 2, dice, capítulo 12, verso 46 en adelante, dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es necesario que nuestros niños crezcan no solamente en estatura, sino también en sabiduría, la cual la obtienen cuando los enseñamos. ¿Por qué?
La enseñanza es un poder. Con ese poder de la enseñanza son formados abogados, médicos, ingenieros y así por el estilo. Y los padres y los maestros, con el poder de la enseñanza, van formando niños y niñas con valores, con principios y sobre todo con temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona, por más conocimiento que tenga y que digan que es el hombre sabio mayor que hay en la tierra, si no teme a Dios, le faltó lo más importante para ser un sabio: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso es importante enseñarle la palabra de Dios, enseñar la historia del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Y esa historia del pueblo hebreo es tipo y figura de lo que vendría a ser la historia del cristianismo. En el judaísmo o pueblo hebreo se refleja la iglesia del Señor Jesucristo, el cristianismo, bajo el nuevo pacto. Y así como Dios ordenó a Moisés que le enseñara al pueblo y le diera al pueblo que le enseñaran a los niños, a los hijos y a los hijos de los hijos la palabra, la historia bíblica, los mandamientos divinos, así también es en el Nuevo Testamento para el cristianismo. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, en el cual tenemos la enseñanza de parte de Dios para el nuevo pacto, para que las personas entren al nuevo pacto y así queden sellados en el reino de Dios por el Espíritu de Dios para vivir eternamente en el reino de Dios. La palabra de Dios está al alcance de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de toda persona. Quizás algunas personas dicen o piensan: no, mis niños están muy pequeños para entender estas cosas. Y algunas veces las entienden mejor que los adultos. Miren el caso de Timoteo. El cual vino a ser un ministro del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 13, versos 14 en adelante. En esta carta de San Pablo a Timoteo dice Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vean, su madre le enseñaba
las Escrituras a Timoteo y luego también lo llevaba al culto, a la sinagoga, y desde niño ya conocía las Escrituras y vino a ser un ministro del Evangelio de Cristo. Recuerden que los niños y niñas desde muy pequeñitas ya quieren algunos ser médicos, niñas quieren ser doctoras o quieren ser ingenieros o ingenieras y así por el estilo. Instruye a tus niños y niñas en el camino de Dios. Y aun cuando ya sean mayores, los verás sirviendo al Señor, como hay muchos jóvenes aquí que desde niños están en el camino del Señor, lo cual es de grande bendición y alegría, satisfacción para los padres, porque los guiaron en el camino del Señor. Como vieron en las actividades que se han llevado a cabo, los niñitos y niñitas ya cantando alabanzas a Dios, leyendo la Escritura, hablando de la verdad histórica del cristianismo, hablando del nacimiento de Cristo, que ocurrió como fue prometido en la Escritura, y dando así testimonio ya desde niñitos y niñitas, y luego vimos los que le siguen dando testimonio también, y los otros hasta llegar a los jóvenes, los cuales fueron niñitos también que servían al Señor. Por eso es tan importante la enseñanza para los niños, para que crezcan en sabiduría y conocimiento de Dios y su programa. Porque la enseñanza es un poder. San Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios para salvación, para el judío y también para el griego. Es un poder para salvación. Por eso Cristo les mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Es importante que ya desde niños sepan el programa de salvación, de redención, para que su fe esté fundada en Cristo y su palabra, y nunca se aparten del camino de Dios, y los podamos ver después en la eternidad con nosotros, viviendo y disfrutando las bendiciones del cielo. Mis felicitaciones a las maestras aquí presentes y las que están en otras naciones por vuestros trabajos durante este año 2014 y los años anteriores, y a los niños por ser buenos estudiantes. Todos son buenos alumnos, aunque algunos sean muy tranquilos y otros sean muy inquietos.
veces depende de cómo haya sido usted, cómo hayan sido los padres. Y algunas veces decimos, salió a mí, así era yo. Pero piense, y yo quiero que él esté sirviéndole al Señor toda su vida, y cuando esté ya adulto, también pueda estar como yo, sirviéndole al Señor, y así yo estar seguro de que va a vivir eternamente y lo voy a tener allá en el reino de Cristo por toda la eternidad. Mantengan a sus niños recibiendo la enseñanza en el hogar, en la escuela bíblica, en la iglesia. Aún hay niños que son los que apuran a los papás para que madruguen, para ir a alabar a Dios y escuchar su palabra. Y algunas veces son los papás los que apuran a los niños, pero lo importante es que estén recibiendo la enseñanza del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios, del Evangelio del Reino de Dios. Nuestra vida en la tierra tiene un propósito divino y los niños necesitan conocer ese propósito. No pueden nuestros niños pensar que estar aquí por mera casualidad y que después que termine la vida en la tierra se acabó la existencia de la persona. No. Después que termina nuestra vida en la tierra, continuamos viviendo en otra dimensión. Y todos queremos ir a vivir en la dimensión llamada el paraíso. Queremos ir a vivir con Dios por toda la eternidad. Para lo cual hay una enseñanza divina de parte de Dios para todo el pueblo. Para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todos necesitamos la enseñanza del Evangelio del Reino de Dios, del Reino de Cristo, para que nazca la fe, y si ya estamos como creyentes, que siga creciendo esa fe, porque la fe nace y lo que nace luego crece, porque tiene vida y por consiguiente va creciendo. Todos queremos que nuestra fe llegue a ser y al nivel de la fe perfecta, porque esa fe perfecta la necesitamos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y por cuanto la fe viene por el oír la palabra, nace. Entonces necesitamos oír la palabra que nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y esto es para ancianos jóvenes, para ancianos adultos jóvenes y niños también. Mañana quizás hablaremos sobre la fe para ser transformados y llevados con Cristo en el rapto a la cena de las bodas del Cordero. Todos
queremos ser transformados. Todos queremos ser iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Y hay una forma para llegar a ser como Cristo, nuestro Salvador. No porque es un plan nuestro, sino que es el plan de Dios. Niños y niñas, que Dios los bendiga y los llene cada día más de sabiduría de Dios del cielo, de conocimiento de Dios y su programa divino para nuestro tiempo, y les abra las escrituras y el entendimiento para comprender la Biblia, la palabra del Señor, y comprender el tiempo en que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto así a la ligera la importancia de enseñar el Evangelio del Reino de Dios. Es un asunto de vida eterna. Y por consiguiente todos estamos interesados en la vida eterna, para nosotros y para nuestra familia. Muy bien, Dios nos continúe bendiciendo. Escuchábamos esta porción de este mensaje. El mensajero decía: no importa si la persona es muy sabia y no teme a Dios. O sea, no le vale de nada ser muy sabio, saber tanto, si no teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que él decía y aconsejaba que debemos enseñar a los niños para que la fe de ellos esté fundada en Cristo y su palabra, para que nunca se aparten de ella. Y también anoté aquí que los niños deben recibir la enseñanza en el hogar y también en la iglesia. La fe perfecta la necesitamos no porque sea un plan nuestro, sino porque es un plan de Dios. Que Dios nos bendiga, nos ayude a crecer, a entender, y en este tiempo que estamos viviendo podamos ser grandemente bendecidos por el mensaje de nuestro día. Quiero compartirles aquí pantalla para ir leyendo algunas porciones del mensaje, y esto fue a raíz de escuchar estas palabras del hermano Miguel, que espero luego podamos escuchar. En el mensaje creed a sus profetas y seréis prosperados, del mensajero en el año 2004 en Estados Unidos, dice así: porque para el que cree, no para el que cree cualquier cosa, sino para el que cree la palabra de Dios, todo es posible. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su petición, todo es posible para el que cree, solamente con fe como un grano de mostaza, lo cual es una fe original, nacida de la palabra de Dios que es hablada. La fe gira alrededor de Dios y su palabra. No gira alrededor de ideas humanas, sino alrededor de Dios y su palabra. De esa palabra hablada de Dios es que nace la fe acá en el alma, en el corazón de las personas, y por medio de la misma palabra de Dios, a medida que la va escuchando, va creciendo la fe en la persona. Por eso es que la Escritura dice que hay hombres de poca fe, pero también dice que hay hombres de mucha fe. Mis hermanos, qué importante lo que dice aquí el mensajero. Dice que la fe gira alrededor de Dios y su palabra hablada, no gira alrededor de ideas humanas, sino alrededor de Dios y su palabra. A eso yo le digo amén. La fe nuestra no puede estar basada en ideas humanas.
Luego aquí en el mensaje del séptimo sello, los tres testigos, el profeta de Dios nos habla algo muy importante y me gustaría invitar a leer a otros hermanos que estén aquí en la sala, para lo cual pues vamos a ver quiénes nos pueden leer. A ver, le vamos a echar la culpa aquí a Juan Carlos o a Pilar, el que esté conectado ahí, en este mensaje, el séptimo sello y los tres testigos. Si me pueden ayudar a leer este extracto, el que esté ahí, ya sea Juan Carlos o Pilar, que no lo veo. Hola, Dios le bendiga. Aquí Juan ¿Y Carlos. Manuel les ayuda a activar sonido? Hola, ¿Se escucha? Sí, hola, ya te escuchamos. perfecto. El séptimo sello y los tres testigos dice: así es para el día postrero. El mismo ángel del pacto o ángel de Jehová, por medio de su manifestación en carne humana, se estará identificando como el cumplimiento de la venida del Señor en carne humana, velado y revelado por medio de carne humana. Y algunos tropezarán con el velo de carne y con el nombre que tenga el velo de carne. Pero eso no importa. El programa de Dios se cumplirá y el que es de Dios oirá la voz de Dios. Y si alguno dice, yo no puedo entender o no voy a creer eso, Dios no está buscando incrédulos, sino que Él está buscando sus escogidos, de los cuales Él dijo: el que es de Dios oye la voz de Dios y la sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que Dios no estará obligando a nadie a que crea. Él estará dando a conocer el misterio de su venida y estará revelando su nombre, manifestando su nombre, aunque algunos no lo comprenderán bien. Pero ahí, en esa manifestación, estará el secreto, el misterio del nombre eterno de Dios y nombre nuevo de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 17, que nadie entendía ese nombre. Y también Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Vamos a ver cómo lo lee también aquí el precursor de la segunda venida de Cristo. En la página 131 dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjese en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Cualquier persona podrá decir, no, si no es como yo pienso que es, yo dejaré de creer. Pues miren, desde el momento en que dijo que dejará de creer, desde ese momento dejó de creer. Se declaró incrédulo a todo lo que Dios revele con relación a ese nombre. Así que, por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que uno habla, porque después tiene problemas con Dios y se le materializarán las cosas. Después, sin darse cuenta, y después se encuentra fuera del programa de Dios. Ahora dice, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Así que, ¿quién es el mejor que nos puede explicar? Pues él mismo. Todo lo que hasta el momento no hayamos entendido, pues él lo explicará. Y si hemos entendido algo que no es, pues él lo corregirá. Y si él ha hablado algo que no era completamente la revelación completa y faltaba algo, pues él lo colocará en el tiempo preciso. O si por alguna causa Dios ha permitido que sea hablado algo que luego es quitado, le toca quitarlo a él mismo. Nadie más lo puede hacer. Por ejemplo, nuestro hermano Branham siempre dijo: el alma tiene 5 sentidos y el espíritu tiene un sentido. Y el cuerpo tiene 5 sentidos, por muchos años. ¿Y quién se iba
atrever a quitar eso de la forma en que él lo había dicho? Nadie se podía meter en eso. Pero luego, cuando Dios le dio más luz y le dijo que el alma era lo más importante y que el alma era el que tenía un sentido y el espíritu era el que tenía 5 sentidos, pues él lo colocó bien. Cualquier persona podrá decir, no, como él lo dijo, lo tiene que dejar. Yo me quedo con lo que él dijo primero, pues así se queda la persona y de ahí en adelante no puede obtener más conocimiento, porque se declara un incrédulo a todo lo que Dios está haciendo de ahí en adelante a través de su mensajero. Por lo tanto, llegó hasta allí, dejó de crecer espiritualmente, dejó de crecer en el conocimiento divino. Ahora vean, cuando usted dice, el cuerpo tiene 5 sentidos y el espíritu tiene ¿cuántos sentidos? ¿Va a seguir diciendo que tiene un sentido como él decía antes de obtener más luz sobre el espíritu? No puede, porque usted entonces permanecería en la misma condición que él estaba antes de obtener más revelación. Uno tiene que ir creciendo con el mensajero de su edad. Si no va creciendo con el mensajero de su edad, llega a cierto lugar y se queda como un enanito. Y de ahí en adelante usted verá a los niños que hablan cosas y usted dice, oye, pero ese niñito está diciendo tal cosa y yo hace muchísimos años lo entendía de esa forma. Pero ya ese niñito ha ido creciendo con el mensaje. Y usted se quedó chiquitito. Así que usted es más chiquitito que ese niño. Ahora, tenemos que ir creciendo a medida que la luz va alumbrándonos las escrituras y el entendimiento en el alma y en nuestra mente. No podemos detenernos, porque en el momento en que nos detengamos, hasta ahí llegamos. Tenemos que crecer hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo, hasta que lleguemos a la perfección, hasta que lleguemos a ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo físico, glorificado y eterno. No se detenga ni tropiece tampoco en ningún momento. Recuerde que a medida que va amaneciendo, uno va viendo gradualmente. Cuando está todavía en penumbra, pero ya está rayando el alba, uno ve un poquito. Luego va saliendo más luz y ve un poquito más. Primero, cuando está amaneciendo, usted mira el jardín, dice, hay muchas plantas ahí, hay muchas matas, plantas, flores y de todo, pero no puede distinguir las flores. Pero luego dice, cuando hay más luz, hay flores también. Luego, cuando hay más luz, dice, y son de tal y de tal color. ¿Ve? Y así, a medida que va pasando el tiempo y va saliendo el sol y dando más luz, entonces vamos viendo con más detalles. Vamos viendo los detalles que no veíamos cuando rayó el alba al principio. Y eso es así para ustedes y es para mí también. Yo mismo lo he experimentado en mi propia vida. Así que yo no me detengo, yo sigo creciendo a medida que la luz va alumbrándome desde el cielo. Y no importa que alguien diga cualquier cosa. Bueno, lo que yo no veía al principio, pues luego gradualmente lo voy viendo los detalles. Voy contándoles a ustedes y ustedes también van viendo y van creciendo. No se detengan ni tropiecen en ningún momento. Vamos a entrar todos a la tierra prometida del cuerpo nuevo, del nuevo cuerpo, y vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero como Cristo lo ha prometido. Y luego regresaremos para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no tropiece ninguno, porque el que tropieza luego tiene problemas, y algunas veces está con las rodillas todas peladas, como los niños. Recuerden, y eso sucede en lo espiritual también. Así que no tropiecen nada, sino sigan adelante. Amén. Oye, tremendo este tracto, este mensaje, como el mensajero nos dice ahí de que nos da ese ejemplo del hermano Branham, y si habían creyentes que se quedaban, no, que el hermano Branham dijo que el alma tenía 5 sentidos y el espíritu 1, y seguían insistiendo en eso,
pues no estaban creciendo con el mensajero de su edad. Y eso lo vemos reflejado en nuestro tiempo también. Pero nosotros somos de aquellos que vamos creciendo con el mensajero de nuestra edad. Que Dios nos ayude y nos siga siempre guiando en todo. Muy tremendo este mensaje que se titulaba El séptimo sello y los tres testigos. Vamos a pasar al siguiente extracto y vamos a pedirle aquí que nos lea. Vamos a echarle la culpa aquí. Tengo a Josué. Josué, Dios te bendiga y nos la ayudas a leer este extracto de Creciendo con el séptimo sello. Ahora sí. Creciendo con el séptimo sello. Y ahora vean ustedes cómo de etapa en etapa ha venido la palabra de Dios. Y los hijos de Dios se han comido esa palabra allá en su alma. La han recibido y allá en su alma han digerido ese mensaje de Dios correspondiente a esa edad. Y ahora, cada persona como individuo tiene estas virtudes para ser manifestadas en su vida al recibir el Espíritu Santo, porque estas son virtudes del Espíritu Santo, y estas son manifestaciones de la naturaleza divina. Y al recibir la naturaleza divina, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, hemos recibido esa naturaleza divina. Y esa naturaleza divina tiene estas virtudes que tienen que ser manifestadas a través de nosotros. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y la corona que es el amor divino. Y ahora, esto es así para cada persona como individuo. Y para poder crecer y estas manifestaciones de la naturaleza divina que está en la persona que ha crecido en Cristo y ha nacido de nuevo, para ser manifestadas estas virtudes, la persona tiene que estar, ¿qué? Comiendo el alimento espiritual y creciendo. Así como físicamente, vean ustedes, la persona nace pequeñita, no sabe hablar, no sabe leer, no sabe contar los números, ni siquiera sabe decir ni mamá ni papá, pero a medida que va comiendo, va recibiendo alimento, va creciendo, luego va creciendo también en conocimiento y en las demás cosas, y cuando ya tiene la persona un año o año y medio, ya sabe hablar, creció en conocimiento, creció en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estuvo comiendo. Y si no hubiera comido desde que nació en adelante, no estaría al año ya caminando. Algunos de los niños, otros al año y un mes o 2 meses, o año y 3 meses, y ya hablando también, ¿por qué? Porque si no comió, se murió. Y así es en lo espiritual también. Por eso la persona tiene que estar comiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios para el tiempo en que está viviendo. Y así vamos creciendo espiritualmente hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. O sea, hasta que lleguemos a ser como nuestro amado Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a ser a imagen y semejanza de Jesucristo, en donde tendremos un cuerpo eterno juntamente con el cuerpo teofánico eterno que hemos recibido. Que hemos recibido cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador y recibimos su Espíritu Santo. Ahora, vean cómo esto funciona para la persona como individuo. Y en el día postrero, así como recibió un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, recibirá un cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al del Señor Jesucristo. Será por creación divina, y por eso será un cuerpo eterno. Y así estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Tendremos la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo físico, obteniendo el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno que Él ha prometido para nosotros. Y ahora, vean ustedes, comenzamos creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento, naciendo aquí en el cuerpo místico de Cristo como bebés espirituales o espiritual, un bebé espiritual que va alimentándose con la palabra de Dios y va creciendo espiritualmente, y en el día postrero recibirá la plenitud del Espíritu de Dios.
Comienza con las primicias del Espíritu al recibir el Espíritu de Cristo, y así recibir un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día postero recibirá la plenitud del Espíritu Santo y recibirá así un cuerpo eterno, un cuerpo físico eterno y glorificado. Y así entonces tendremos las dos porciones, las primicias y la plenitud, y estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora la Iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, pasa por el mismo proceso. Y ha ido de edad en edad, desde que nació el día de Pentecostés, siendo alimentada con la palabra de Dios a medida que Dios le ha enviado un mensajero. Y ha ido creciendo, porque ha ido recibiendo ese alimento espiritual. Y a medida que ha ido recibiendo ese alimento espiritual, se ha ido poniendo más grande. Y ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente que estará en la casa de Dios, dando ese alimento espiritual a tiempo, no fuera de tiempo, no en otra edad, sino en esa edad y en esa dispensación? Es el ángel del Señor Jesucristo, el que en este tiempo final, estaría ¿dónde? En la casa de Dios, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de la casa de Dios, tomando el maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido en el templo? En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y esa es la palabra, la revelación de Jesucristo para este tiempo final. La revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que es el ángel del Señor Jesucristo para este día postrero, para todos los hijos e hijas de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Ese es el alimento espiritual para todos nosotros en este tiempo final, para crecer y llegar a la estatura de un varón perfecto, llegar a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, que este es el último alimento que nos llevará a la perfección, nos llevará a ser iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, nos llevará a ser a imagen y semejanza de nuestro Salvador. Y para eso tenemos que estar creciendo en el día postrero con el séptimo sello, con el ángel que era diferente a los demás, que es el que tiene el séptimo sello, el cual por medio de su ángel mensajero nos da su alimento espiritual, su palabra, su revelación, la revelación de su venida, para que así crezcamos y lleguemos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la forma en que los escogidos de Dios estarían creciendo con el séptimo sello en este tiempo final. Adelante, creciendo con el séptimo sello. Y para crecer, ¿qué hay que hacer? Comer. Comer la palabra que sale de la boca de Dios para este día postrero, para la edad de la piedra angular, la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Amén. Muchas gracias, Josué. Amén. Creciendo con el séptimo sello, eso es lo que estamos haciendo. Y aquí saludo a la congregación de Ciudad Victoria. Vamos aquí a pedirle, no sé si la hermana Dina puede leer. Hermana Dina. No sé si puede leer. Sí, bueno, nos va a leer este extracto. Saludo a la congregación de Ciudad Victoria. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestra victoria nos la da Cristo, y todo el trabajo que hacemos en su obra no perderá su recompensa. Nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, que no pueden estar estancadas las personas como individuos, ni la iglesia como cuerpo místico de Cristo, de creyentes, sino creciendo en la obra del Señor siempre. Es como la persona físicamente que nace y tiene que estar creciendo diariamente hasta que llega a la estatura perfecta que le corresponde a la persona. Así es la iglesia del Señor Jesucristo.
creciendo célula sobre célula, creyente que viene y después viene otro y sigue creciendo hasta que se completa la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces estará en pie el cuerpo místico de Cristo, perfecto, y por consiguiente ha obtenido su perfección de estatura, de crecimiento al completarse el cuerpo místico de Cristo con el último que nazca en el cuerpo místico de Cristo, el cual está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, adelante sirviendo a Cristo, creciendo en la obra del Señor siempre, individuos y la obra del Señor siempre, creciendo como cuerpo místico de creyentes. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recuerden los talentos que Cristo dio a los creyentes en Él. Él a unos les repartió ciertos talentos, a otros cierta cantidad, de acuerdo a la capacidad de la persona. Y luego se fue, subió al cielo, está como sumo sacerdote en el cielo, y regresará. Y daremos cuenta a Cristo por los talentos que Él nos repartió. Amén, amén. Así tenemos que estar siempre creciendo en la obra del Señor y poniendo a disposición los talentos. Esa es una manera de crecer y que Dios te dé más talentos. En el mensaje, Señor, aumentanos la fe. Este extracto se lo vamos a pedir que nos lea aquí Emanuel. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe, del 2 de junio de 2013. Todo lo que tiene vida crece, todo lo que tiene vida tiene un tamaño. Poco tamaño o mucho tamaño, y así también es la fe. Vean, en los días de Juan el Bautista y Jesús, cuando eran niñitos todavía, dice en San Lucas, capítulo 2, verso 40 y verso 52, el verso 40, hablando de Juan el Bautista, dice, aquí habla de Jesús. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron en Galilea a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Todo lo que tiene vida crece, comienza pequeño, pero va creciendo hasta que llega a la estatura máxima, ya sea en conocimiento o en estatura física o en alguna otra cosa. La escritura nos dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. O sea que no nos quedemos solamente con haber recibido a Cristo como Salvador, sino que profundicemos en el programa de redención de Cristo a través del Evangelio de Cristo, en los Evangelios y en las cartas apostólicas. También tenemos los mensajeros de diferentes etapas de la Iglesia, los mensajeros del reverendo William Branham también. Todo eso nos ayuda a crecer en el conocimiento del Señor, para conocerlo mejor, y mientras mejor uno conoce a una persona, más lo ama, y sobre todo a nuestro amado Señor Jesucristo. San Pablo dice que en Cristo están, vamos a leerlo aquí, Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que en Cristo está escondido todo el conocimiento y sabiduría de Dios. Por eso la Escritura dice que Cristo es sabiduría de Dios. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo, porque en Jesucristo está la plenitud de la divinidad. Fue por medio de Cristo que Dios creó todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están en esta dimensión terrenal y las que están en otras dimensiones, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y que esta palabra siga arraigándose en nosotros, que podamos nosotros comprender y entender
que así como nos explica el mensajero, ¿verdad? Casi con manzanita, que si un niño nace, tiene que alimentarse para crecer, porque si no se muere. Después dice que todo lo que tiene vida tiene que crecer, no puede estancarse. Nosotros como creyentes estamos llamados a crecer. No podemos ser los mismos creyentes que éramos hace un año atrás, mucho menos los que éramos hace 5 años atrás. Tenemos y que estamos llamados a crecer. Si el mensajero dice aquí y explica y enseña en su mensaje, yo soy creyente de este mensaje de la edad de la piedra angular, mensaje traído, revelación traída por el ángel enviado a Jesucristo, y Dios me mostró que ese enviado es William Soto Santiago. Entonces, ¿por qué yo tendría que estar objetando, ¿verdad?, ese mensaje y creyendo ideas humanas? Sea quien sea el que traiga esa idea, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros ir madurando. Crecer también es madurar. Que Dios nos ayude para que vamos aumentando ese crecimiento, esa fe, ese conocimiento, ese entendimiento, la revelación de todo este mensaje que Dios nos ha estado dando a cada uno. Bien, quiero compartirles, yo creo que alcanzamos, porque estas palabras del hermano Miguel no son extensas y yo quisiera que las podamos ver. Si me da un segundito aquí, yo de una vez la encuentro y se las comparto aquí. Entonces vamos a quedar con estas palabras de nuestro hermano Miguel el apóstol para ir concluyendo. Estas palabras fueron del domingo por la tarde, ¿ya? El domingo en la tarde. El apóstol no descansa, no para, no tiene pausa. Que Dios nos ayude a estar siempre como Él, creciendo constantemente. Bueno, aquí compartir pantalla y les comparto. Hay una enseñanza muy bonita aquí. Ustedes que tienen sus Biblias, o si no, los que tienen la Biblia, el teléfono, porque algunos ahorita de los jóvenes más que usan es la Biblia electrónica, casi todos los jovencitos y jovencitas usan más la Biblia electrónica. Uno está más acostumbrado a esta Biblia escrita, porque por muchos años hemos tenido. En el capítulo 4 del libro de Efesios, allí hay una enseñanza. Vamos a empezar con el verso 11. Y él mismo, está hablando del mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó Dios en la iglesia estos ministerios? Es una pregunta que yo les hago a ustedes, que ustedes la tengan en la mente y la vamos a contestar con la misma Biblia. ¿Para qué constituyó Dios todos esos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate que nos habla de perfeccionarlo. Y que estos ministerios vienen con un propósito.
Él espera que nosotros seamos perfeccionados. Cuando usted nace como un creyente, vamos a ver eso y después volvemos aquí. No pierdan esta escritura. Vamos a ver eso cuando nacemos en el libro de Pedro. Ahí en el libro de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a empezar más bien con el verso 1 del capítulo 2. Desechando pues el capítulo 2 de primero de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, desechando todo eso. Y todas las detracciones son murmuraciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice que deseemos como niños recién nacidos. Es cuando recibimos al Señor que damos ese paso. Cuando niños que tú recibiste al Señor, o cuando joven, o llegó un momento en tu vida en que tú sientes que estás recibiendo esa obra que Cristo hizo por ti. Puede ser un niñito, puede ser un jovencito, puede ser un anciano. Allí Él lo cuenta como una persona que apenas recién nace. Es un recién nacido, es un bebé. Y como bebé necesita tomar la leche espiritual, que es la palabra no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es lo mismo que pasa con una criatura cuando nace el chiquitico. Lo primero que él busca es el pecho de su mamá. Nadie le ha enseñado eso, pero ya trae esa naturaleza. Ya él busca ahí, y cuando lo consigue ya comienza a chupar allí. Esa leche es la que comienza a nutrirlo, a alimentarlo, a fortalecerlo. Si ese niño usted no le da el alimento y lo deja sin alimentarlo por varios días o por varios meses, ¿qué pasaría? Se va a morir. Entonces ese niño, para crecer normal, para crecer en salud, tiene que empezar dándole su alimento normal.
para que él pueda ir creciendo. Así es en lo espiritual también. La persona tiene que ir creciendo. Si le nace un niñito y no lo alimentan o no se desarrollan, pues va a llegar a ser un fenómeno. Entonces tiene que alimentarlo normalmente para que ese niño se vaya desarrollando. Así es en lo espiritual. Dice, para que crezcamos para salvación. Hay que crecer. Y en la porción que yo les estoy leyendo, que nos dice que Dios ha traído estos ministerios, es para perfeccionar a los santos. ¿Cómo lo va perfeccionando? Van creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Para la edificación. Estos ministros son enviados para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Lo tienen allí? Estamos en Efesios 4, hasta que todos, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces tenemos que ir creciendo en fe, tenemos que ir creciendo en conocimiento hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ven ustedes que nosotros cuando nacemos como un bebé, como un niñito, no es para quedarnos así. Tenemos que ir continuamente creciendo, porque tenemos una estatura a la cual llegar. Y hasta que no lleguemos a esa estatura, todavía tenemos que seguir creciendo. ¿Cuál es la estatura a la cual tenemos que llegar? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? Tenemos que llegar a esa estatura para poder. Usted no puede dejar de crecer hasta que no llegue a esa estatura. Primero vamos creciendo, vamos madurando. El creyente maduro ya es un creyente más fuerte. El creyente que es débil, cualquier situación, cualquier cosa que le digan que no le gustó, lo ofende, lo molesta, o cualquier cosa que diga el pastor que usted cree que es un insulto que el pastor está dando, o que es un regaño que el pastor está dando. Entonces usted indica con eso que todavía es un bebé, es un niño. Pero cuando ya usted madura, usted recibe esa amonestación como una cosa necesaria para su vida. ¿Ven? Ya es diferente, porque el creyente ha ido madurando, ha ido creciendo. Dice que tiene que ir creciendo hasta que dice para que no seamos niños. En el 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué emplean ellos? Argumentos humanos, razonamientos. Y con esos razonamientos y esos argumentos humanos, que no es la enseñanza de la palabra de Dios, que no es la revelación,
que no es la inspiración divina, pues pueden extraviarlo a usted si no está bien cimentado sobre la palabra. Entonces nos habla aquí que, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. La palabra es la verdad, el verbo es la verdad, el logo es la verdad. El ángel del pacto, la teofanía, esa es la verdad. Y tenemos que seguir la verdad en amor. En amor. Crezcamos. ¿En qué? En todo, ¿verdad? Debemos crecer en, como dice Pablo, ¿dónde es que dice Pablo eso, David? Que creciendo en la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58, 59, pero el 58 dice, ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, algo así, no, ese no es. Que dice que ¿cómo es que dice el 58? ¿Ah? Gracias sean dadas al Señor Jesucristo que nos da la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, debemos ¿cómo es que sigue? Por lo tanto, estad firmes y constantes. ¿Cuál es la otra cosa? Creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. No dice así, ¿no? Creciendo en la obra del Señor. Se da cuenta que la voluntad de Dios es que el cristiano crezca, que la persona crezca, porque ve cómo nos los muestra él aquí. Nos dice sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. Eso es Cristo. El que es la cabeza es Cristo, y en Cristo debemos crecer en todo. Ese crecimiento tú lo consigues en muchísimas partes de la Biblia. Las últimas palabras de Pedro fueron esas. En su segunda carta, la segunda carta de Pedro, sus últimas palabras son bien importantes. Vamos a buscarlas. Las últimas palabras de San Pedro. Él dijo así, antes bien, terminó su carta de esa manera: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero nos manda a crecer en la gracia y a crecer en conocimiento. ¿Cómo vas a crecer tú en conocimiento? Con la palabra. Porque esta es la sabiduría de Dios. Aquí está la enseñanza divina, aquí está la revelación,
y el conocimiento que te va a ayudar a ti a crecer. Pero lo que yo quiero enfatizarles a ustedes es que es necesario que todo creyente que nace al Señor crezca. No se puede quedar enano, no se puede quedar estancado. Creyente maduro no lo hace tropezar nada. Creyente maduro no tropieza con ninguna situación de nada. No importa lo que le digan, no importa lo que vea, si ese creyente ha madurado en Dios, allí permanece firme. Eso es importante. Entonces todo creyente debe ir, ¿qué? Desciendo. Ya tú sabes que ese es el deseo del Señor. El Señor Jesucristo dijo en aquellas palabras, se las leo, y con eso nos despedimos, pero les leo esas palabras del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 15, y al decirle San Juan 15, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Donde nos dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Se dan cuenta ustedes que la voluntad de Dios es que usted cada día dé más fruto? Si usted está en el árbol, en la vid, la vid es el tronco, y después empiezan a salir las ramas. Las ramas son los pámpanos. ¿Dónde aparece el fruto? ¿En el tronco o en los pámpanos? Los pámpanos. Entonces, si aparecen pámpanos que no producen fruto, están debilitando, están tomando la savia de la vid sin ningún provecho. Entonces, eso hay que cortarlo para que esa fuerza de esa savia suba digamos, a las ramas, a los pámpanos que están dando fruto, para que echen más fruto. Entonces, se cortan las ramas que no producen fruto porque solo están tomando de la savia sin producir nada. Están quitándole fuerza a la vid. Entonces usted no puede ser un pámpano de eso. Usted tiene que ser un pámpano que dé fruto. Y cuando da fruto, ¿qué hace el labrador? Lo limpia para que dé más fruto. Esa es la forma de Dios. Entonces dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si usted lo corta y lo deja aparte, se seca, no lleva fruto. Si no permanece en la vid, un pámpano que ya usted corta, ya se va a secar. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Para poder dar el fruto de Cristo, ¿dónde tenemos que permanecer? En Cristo. Y tenemos que estar tomando de la savia de Él, que es su palabra, para crecer, para que ese fruto crezca, para que ese pámpano, ese ramo se desarrolle, para que ese ramo se fortalezca y para que ese ramo comience a producir fruto.
Él no acepta en su vid un ramo sin fruto. No es la aceptación del Señor. Tiene que producir fruto, porque Él nos ha escogido para eso, para que produzcamos fruto. Entonces Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Cuando ya una persona se separa de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la senda de Cristo, de la guianza de Cristo, para tomar sus propias decisiones, su propia guianza, pues esa persona va a perder tiempo, esa persona va a perder bendiciones, esa persona se va a ver en problemas, porque sin Cristo no va a tener ninguna ayuda. Entonces lo importante es mantenernos unidos a Él y buscando siempre su guianza, su ayuda, su bendición, para que tu vida pueda ser una vida fructífera, para que seas de bendición para tu semejante, para que seas de bendición para tu familia, para que seas de bendición para tu iglesia, porque si te apartas de Él, no va a ser bendición ni para ti, ni para tu familia, ni para tu iglesia, ni para la humanidad. ¿Se da cuenta? Esto es importantísimo, mantenernos en Él. Y dice aquí, vamos a terminar, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, ¿y a dónde va a dar? Vean ustedes el riesgo que corre una persona cuando se aparta de Cristo. Está tomando el camino del fuego. Es echado al fuego y ahí arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será. Qué bendición, ¿verdad? Todo lo que tú quieras, pide todo lo que quieras y os será hecho. Quiero terminar con el versículo 16, donde él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No fueron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esa es la palabra de Dios. Eso no se puede cambiar. Si usted toma esa palabra de Dios así y la cree, y usted dice, Señor, quiero que tú me ayudes a guiarme por esa palabra, tú vas a ser un creyente fructífero, vas a ser un creyente de bendición para tu familia, para tu gente, para tu iglesia, para la humanidad. Y al final tendrás un resultado maravilloso, porque al final el Señor tiene unas palabras para ti. ¿Cuáles son? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel,
Porque lo poco es lo de aquí de la tierra. Lo poco es lo de aquí, lo terrenal. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ya lo mucho es lo eterno, es cuando ya Él te transforme y ya tengas la imagen y semejanza de Cristo. Entonces vas a recibir lo mucho. Aquí en la tierra es lo poco, porque con esto poco que Dios te ha dado, tú lo estás utilizando para su gloria, lo estás utilizando para su obra, aunque sea poco, pero tú en tu corazón y en tu vida está el propósito de ser usado para el Señor. Y Él está tomando en cuenta que eso poco, pero Él dice, pero no te preocupes, que yo te voy a poner en lo mucho. O sea, te voy a poner en lo grande. Entonces, ¿hay algo más grande que viene en el futuro? ¿Está prometido? Está prometido. Que Dios me los bendiga grandemente. Esta es una meditación que les debo, porque el hermano me pidió unas palabras antes de irnos. Entonces, bueno, ya nosotros íbamos saliendo, ya. Que Dios me los bendiga. Ya tienen la maleta y una bolsita con unos libros. Los libros que me estoy llevando acá de David. Que Dios me les bendiga. Entonces dejo a David con ustedes. David padre, David hijo. ¿Cuál de los dos? Dios nos continúe bendiciendo a todos. Gracias a Dios por estas palabras también de nuestro hermano Miguel, que complementan todo esto que estábamos nosotros viendo respecto de la importancia de estar creciendo. 4 palabras importantes: firmes, constantes, creciendo. ¿Y cuál es la cuarta? Creciendo a veces. ¿Cuál fue? Siempre. Que Dios nos vea así, creciendo siempre, pero siempre firmes, siempre constantes y siempre creciendo. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre todos nosotros, que sigamos así, permanezcamos creciendo, permanezcamos firmes, constantes en la obra, aumentando siempre el esfuerzo, y que Dios nos vea de esa manera. Que Dios les bendiga a todos los que han estado conectados a este estudio bíblico, y esperamos que sea de mucha bendición y que podamos dar más fruto, porque si damos fruto, Él viene, nos limpia. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Que Dios siga bendiciendo nuestras almas, que Dios siga ayudándonos en todo para alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo final. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta actividad. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu infinito amor, gracias por tus bondades, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos ayudas, Señor, a permanecer creciendo, a permanecer firmes y constantes en la fe, a estar afirmando nuestra fe en tu palabra. Señor, ayúdanos a cada día ser de esas personas que tienen temor de ti, porque ese es el principio de la sabiduría. Ayúdanos siempre para ir creciendo con esa sabiduría, con ese temor de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes en este estudio, y que esta palabra que hemos repasado, que hemos leído y que hemos escuchado, ahora produzca en nosotros un fruto. Ayúdanos a permanecer agarrados, firmes ahí en la vid verdadera, y que seamos esos pámpanos que producen mucho fruto para tu gloria y tu honra. Gracias por todo y en todo, en el nombre eterno y glorioso del gran William, el Rey de Reyes. Amén y amén. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Les mando un abracito.